Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano Jaime Cárdenas en su canal Jeremías 29. Hoy quiero hacer, mis hermanos, una respuesta a un ex sacerdote hereje, un ex sacerdote que, soy sincero, desde que la primera vez que yo lo escuché, a mí nunca me cayó bien ese sacerdote, decimos en México, nunca me lo tragué. Es un hereje, es un apóstata. Y está hablando creces de la iglesia. Y lo que más me duele es ver tanto católico ciego que lo sigue siguiendo a este ex padre, porque es un sacerdote excomulgado, que le dicen el padre Cotas, muy famoso en los medios de comunicación entre los latinos. Incluso cuando él se fue a una secta, pues se fue y hablando de la iglesia, y mucho católico fue y lo siguió, tontos, ciegos, un ciego guiando a otro ciego. Se fueron estos católicos a seguirlo, y después regresa a la iglesia católica, y me imagino, ahí sí la verdad no puedo hablar con convicción porque no me consta, pero me imagino que ahí van para atrás, y después ahora se vuelve a salir y se vuelve a ir a otra todavía. Entonces, para empezar, mis hermanos, vean los hechos. Y este disque sacerdote, porque ya no lo es, siempre será un sacerdote. Eso, en cuestión de la imposición de manos, nunca se le puede quitar. Pero es un sacerdote inactivo, es un sacerdote hereje, es un sacerdote apóstata, es un anticristo. Y ahorita voy a explicar por qué digo un anticristo. Entonces, católicos, por favor, fórmense para que no sigan a gente como esta. O sea, se sale, se mete, se sale, se mete. Eso basta para ver qué tipo de persona es. Muy aparte de cómo hable. A veces queremos que nos hablen así muy elocuentes. Y como él no tiene, entre comillas, pelos en la lengua, entonces la gente lo sigue. Pero vean sus acciones, vean su manera de hablar. O sea, no digo más fuerte porque es sacerdote, de todos modos no deja de ser un sacerdote, y pues bueno, hay que hablarle con respeto, pero Dios mío santo, o sea, no se ocupa ser un sabio para entender que no deberíamos de seguir a este ex sacerdote ministerial. Entonces, es el padre Aarón Cotas. Ahora no sé qué tan reciente sea, acaba de llegar a mis manos un video de él diciendo que la iglesia se inventa cosas. Y en su video dice que la iglesia se inventa de que los padrinos tienen que ser casados. Y una de las preguntas que él hace dice, ¿dónde dice que los padrinos tienen que ser casados? Eso se lo inventan los sacerdotes. Entonces, vamos a repasar el Código de Derecho Canónico porque fue el que él usó. Entonces él dice que eso no existe y que no lo dice en el Código de Derecho Canónico. Entonces el Código de Derecho Canónico lo voy a leer, va a estar un poquito largo, pero de verdad quiero que por favor tengan paciencia conmigo, sigan el video entero, vean lo que la doctrina de la iglesia enseña comparado a este apóstata y hereje, antes de que le crean a estas barbaridades que anda diciendo, porque habla de todo de la iglesia ahorita. Para los que no conocen el nombre, es el que antes le hacía tilín, 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 con una campanilla, y luego hello, 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 hello. Ay, a mí sentía que me reventaba la careja, no lo soportaba. Entonces, bueno, dice, los padrinos ¿dónde dice que tienen que estar casados los padrinos? Pues si le llegase este video al padre Cota, o al ex padre, porque ya no es sacerdote ministerial, déjame te respondo, porque sí lo dice el catecismo, el Código de Derecho Canónico. Él decía que no. En el capítulo 4, en la sección de los padrinos, en el numeral 872 del Código de Derecho Canónico dice, y aquí está hablando del bautismo, porque supuestamente él dice que únicamente habla de los padrinos en el bautismo. Entonces voy a leer la sección del bautismo, y de ahí continuamos a desarrollar el resto del tema basado a sus insolencias que él se atrevió a decir. Entonces el numeral 872. En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir a su iniciación cristiana al adulto que se bautiza. Y, juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente sus obligaciones inherentes al mismo. Entonces, ya aquí nos está diciendo
de alguna manera las referencias o las responsabilidades del padrino. ¿Cuál es su función para ser padrino de un niño? Con eso no estoy diciendo que todos lo hacemos perfectamente. Yo soy uno de los primeros. Yo sé que he fallado bastante en muchos de mis ahijados. Pero bueno, la lucha trata de hacer uno. Pero aquí nos está presentando ya lo que él decía. Que solamente para el bautismo habla de padrinos. Vamos a ver. Pero me interesa leer más todo el contexto para que entendamos el punto en general, porque un texto fuera de contexto es un pretexto, que es lo que está haciendo él. Entonces ya nos dijo la responsabilidad del padrino y lo habla específicamente en el bautismo. Pero vamos a ver también unas ciertas cláusulas que nos habla sobre esto. Numeral 873. Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. O sea, cualquiera de los dos, no se pide que sean dos. Ahora lo permite el sacerdote, pues tiene la autoridad, está bien. Pero la regla del catecismo es que sea uno solo. Numeral 874. Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que, y ahora nos va a decir cuáles son los requerimientos del padrino, haya sido elegido por quien va a bautizarse, en el caso de que sea un adulto, o por sus padres o por quienes ocupan su lugar, o faltando estos, por el párroco o ministro, en caso de que no sea un adulto. Y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Entonces no es nomás porque un padrino no debe de ser nomás porque me cae bien. Un padrino no debe de ser nomás porque tiene dinero, que es lo que se acostumbra. Un padrino no. El padrino tiene que ser alguien que esté, como dice, capaz para hacer esa misión y con la intención de desempeñarla. No dice que la desempeñe perfectamente y al 100%. No. Que tenga la intención de desempeñarla, porque obviamente perfecto solo Dios, o sea que por lo menos haga algo. Segundo, haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad. O sea que podemos ver que ya el obispo o ya el Código de Derecho Canónico le está dando una autoridad al obispo, y eso va a tener que ver con lo que vamos a hablar después. Entonces, el Código de Derecho Canónico dice que de 16 años, o si el obispo dispone otra edad, o que por justa causa el párroco o el ministro consideren admisible una excepción. Miren nomás, el ministro o incluso el párroco tiene la capacidad y potestad de hacer una excepción si así lo desea. ¿Por qué estoy exaltando esto? Porque vamos a hablar otros puntos más adelante que él dice, se inventan cosas. Vamos a ver, perdóneme, es que me da pasión cuando veo que hablan este tipo de cosas contra la iglesia, y más cuando son unas mentiras descaradas y la gente se traga el cuento. Entonces, tiene el párroco, el obispo o el ministro la autoridad de hacer una excepción en casos especiales. Número 3, que sea católico, que esté confirmado y que haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Miren nomás lo que le requieren al padrino. Y esto es importante porque lo vamos a hablar al rato para los demás padrinos. Vamos a ver si lo que este apóstata hereje dice es verdad o es pura mentira, el padre de la mentira es Satanás. Entonces, vamos a ver, dice que el padrino tiene que estar confirmado, que haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y que lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a recibir. ¿Por qué? Porque la misión del padrino, si vamos a hablar un poquito del contexto en el padrino, de la historia del padrino, el propósito del padrino es copadrinar, o sea, que si los papás no están, el padrino asume la responsabilidad espiritual, no necesariamente paternidad, de literalmente de cuidar a este hijo, porque si tiene abuelos, tiene otras personas que pueden atenderlo, lo tienen que acoger, pero en caso de que no haya absolutamente nadie y se quede solo este niño, entonces sí le corresponde al padrino tratar de tomar esa responsabilidad.
Pero por lo menos aquí está hablando de lo espiritual. Incluso si los papás no llevan al niño a misa, el padrino necesita en la medida de lo posible decirle, oiga compadre, pues présteme el ahijado de Pérez para yo llevármelo a misa. Pero si el padrino es un borracho desgraciado que nomás se lo hizo padrino el papá porque se la llevaban bien en la borrachera, pues ¿qué le puede enseñar este padrino? Entonces estamos hablando de lo que debe de ser un padrino. Entonces por eso es que debe de tener todo esto. Entonces si el padrino no vive su fe, entonces ¿con qué autoridad o con qué manera le va a poder enseñar a su ahijado la fe? Si ni siquiera él la conoce, si ni siquiera él la vive. Ese es el primer problema. Entonces veamos, ¿por qué dice la pregunta, la objeción que decía, los padrinos tienen que ser casados? Pues obviamente está hablando en el sentido de que den un testimonio de fe. Es obvio. Tienen que ser casados. Ahora, sí, los papás, puede decir por ahí uno, pero ¿qué tal si no son casados? Entonces nomás porque no están casados, ¿no pueden ser padrinos? No es eso lo que está diciendo. Si la persona es soltera, ¿puede ser padrino? Perfecto, claro que sí, puede ser padrino. Si la persona está soltera, puede ser padrino. Pero si la persona está viviendo con una mujer o deciden escoger una mujer y está viviendo con un hombre y no están casados a la iglesia, entonces están en pecado mortal, no están viviendo una vida congruente con la fe, no están siendo un ejemplo para este niño. Por lo tanto, no pueden ser padrinos, por el amor de Dios, católicos. Si hay uno que aquí lo está viendo y está a punto de darle un hijo a una persona, si esa persona está en unión libre, le es imposible ser padrino, porque en primer lugar, perdóneme que lo diga tan crudo, pero está muerto espiritualmente. No tiene vida. Una persona que está en unión libre, viviendo conyugalmente con otra pareja, no tiene vida espiritual, están muertos. Si esa persona muere en ese momento, esa persona se va derecho al infierno. Perdóneme que hable así de crudo, pero así es. Estas personas indirectamente han dicho, no te quiero Dios en mi vida y no me interesa la vida eterna. Prefiero más el placer y el amor a esa persona, porque ni amor es, no te engañes, eso no es amor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor es buscar el bien de la otra persona. Y qué mejor bien que quererla llevar al cielo. Pero si tú dices que la amas y conscientemente sabes que esto es pecado mortal, sabes que eso la va a llevar al infierno y la emancipas y la haces tu mujer sin la bendición divina, entonces tú la estás agarrando y la estás sumiendo al infierno junto contigo. Yo no sé hasta cuándo los católicos van a entender esto. Entonces, ¿cómo puede ser padrino una persona que está muerta espiritualmente? No se puede. No se puede. Entonces, entendamos el contexto en el que el catecismo católico lo está hablando y no como este hereje lo está diciendo. Él lo da a entender que todo padrino tiene que ser casado, a la manera que lo habla. Y no es así. Él te está diciendo una verdad a medias y solo Satanás habla con verdades a medias. Un padrino tiene que ser casado si está viviendo con una persona. Ahora, hay gente que me ha dicho, hermano, pero mira, yo conozco matrimonios que viven con un infierno en su casa. Yo lo he experimentado también por experiencia. Todos pasamos por infiernos dentro del matrimonio. No hay un matrimonio perfecto. Todos pasamos por tiempos de infierno en el matrimonio también. Dicen, pero conozco a otras personas que no están casados y vieras qué bonito viven su matrimonio o su unión. ¿Cómo me vas a decir que más bien Dios prefiere que vivan un infierno a que vivan un matrimonio bonito? ¿Cómo me vas a explicar eso? Fácil. Esa no es la voluntad de Dios. Y por muy perfectamente que vivan, por muy puros e inmaculados que estén en todo lo demás, con todo y esa pureza y con esa inmaculación se van a ir al infierno. Por el hecho de no estar viviendo con la bendición de Dios, porque están viviendo en amaciato. Están viviendo en amaciato. Tienen ese pecado mortal. Es mortal ese pecado.
Yo no sé por qué tienen miedo de hablar esto dentro de la iglesia, y esto me desespera a veces, a veces tantos cleros solamente preocupados por estar políticamente correctos. Entonces no pueden ser padrinos si están viviendo con una persona y no están casados a la iglesia, porque ellos mismos han optado por el infierno. Ahora, con eso quiere decir que 100% se van a ir al infierno. Ya los estás mandando a todos al infierno, hermano. No, yo no estoy mandando a nadie al infierno. Yo no sé si esta persona se va a arrepentir en el último minuto de su vida. Pero ¿para qué arriesgarte? Hay gente que muere y no tiene la oportunidad de pensar. Mueren instantáneamente. ¿Para qué te arriesgas? Mejor no te arriesgues. Ahora dices, pero es que yo ya no me puedo casar, mira, yo ya estuve casado, aviéntame los peros que quieras. Entonces tienes dos opciones, el sexo o el cielo. ¿Qué prefieres, el sexo con infierno o el cielo sin sexo? Tú decides, si para ti es más importante el sexo, pues hermano, que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Entonces, por eso es de que la iglesia está hablando de que los padrinos tienen que ser casados. Pero no todos los que están viviendo con una persona tienen que ser casados. Si el padrino es soltero y no vive con nadie, no pasa nada, puede ser padrino. Entonces, la iglesia no se está inventando cosas. Más bien este sacerdote, ex sacerdote hereje y apóstata, está echando verdades a medias y solo el padre de esas verdades a medias es Satanás. Recuerden cuando le dijo a Eva, no te vas a morir, es que vas a saber todo. Claro que no iba a morir físicamente si comía el fruto prohibido, pero iba a comenzar una muerte. Entonces, verdades a medias. Dice el 3, sea católico, esté confirmado, haya recibido el Santísimo Sacramento, que fue lo que hablamos. El 4, no esté afectado por una pena canónica. ¡Pum! Ahí está. ¿Cuál es una pena canónica? Una persona que está viviendo en amaciato tiene una pena canónica, legítimamente impuesta o declarada. 5, no sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar. La segunda parte del 5, el bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica solo puede ser admitido junto con un padrino católico y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. Entonces, aquí nos está hablando, dices, bueno, sí es cierto, él dijo que solamente en el bautismo. Vamos a ver, la iglesia solo especifica cómo deben de ser los padrinos en el bautismo. Vamos a ver qué dice el capítulo 4, numeral 892 de los padrinos. En la medida de lo posible, aquí ya está hablando de otro sacramento. En la medida de lo posible que tenga el confirmado un padrino. Entonces ya ahí vemos que estaba mintiendo. No solamente es el bautismo, sino también de la confirmación está hablando tener padrinos. A quien corresponde procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. ¿Ven? Entonces, ¿cómo tiene que ser el padrino? Que tenga el padrino un confirmado a quien corresponde procurar que se comporte como verdadero testigo de Cristo. O sea, ¿qué tiene que ser el padrino? Un verdadero testigo de Cristo. Una persona que está viviendo con otra y no están casados a la iglesia no son verdaderos testigos de Cristo. Y cumplan fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. Una persona que está viviendo en la unión libre no está cumpliendo fielmente las obligaciones inherentes al sacramento. Numeral 893, sección 1. Para que alguien pueda ser padrino, es necesario que cumpla las condiciones expresadas en el Código de Derecho Canónico numeral 874. ¿Cuál es el numeral 874? Pues todo lo que acabamos de leer hace ratito en el bautismo. Dice que como padrino es necesario que haya sido elegido por quien va a bautizarse, que haya cumplido 16 años, que sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe, que no esté afectado por una pena canónica, que no sea el padre o la madre y que el bautizado pertenece a una comunidad eclesial no católica, solo puede ser admitido junto al padrino católico. Entonces,
ya nos está diciendo el próximo numeral o el próximo sacramento, perdón, ya no solamente el que decía este hereje, sino que ahora está hablando de la confirmación, cómo deben de ser los padrinos también, y conecta directamente a los requisitos del padrino del bautismo. Entonces, esto es bien importante porque este es el contexto del padrino. Ahora, ese es el 893. Ahora, voy a tocar un poquito este tema de los sacramentos. ¿Todos los sacramentos requieren por ley un padrino? No. Entonces, cuando está hablando aquí de esto, a ver, déjeme ver si habla de la objeción que él decía, los padrinos tienen que estar casados, la iglesia solo especifica cómo los padrinos deben ser bautizados. Ok, ahora dice, para casarse por la iglesia tienes que tener la primera comunión y la confirmación. Esa era otra cosa que decía que se inventó la iglesia, que no es verdad que tienes que tener esos sacramentos. Bueno, para ser padrinos del matrimonio, lo único que la iglesia requiere es el matrimonio, perdón, el padrino de velación, o sea, el testigo directamente. Entonces, si ya vimos que en el padrinato de la confirmación adhiere al numeral 874 del Código de Derecho Canónico, que es las condiciones para ser padrino de bautismo, pues por lógica, no se ocupa ser un sabio y un teólogo para entender esto, por lógica el padrino de velación de matrimonio se va a tener que adherir a las mismas indicaciones que se necesitan para ser padrino de confirmación y de bautismo. En palabras de mi pueblo, o sea, de verdad que me apasiono por este tema. Entonces, ya podemos ver en cuestión de eso, ya sea padrino de primera comunión, padrino de matrimonios, ya que no hay un código de derecho canónico que requiere estos padrinos. Igual sabemos que si la iglesia los va a determinar, porque ya vimos que el obispo, el párroco, tienen cierta autoridad de hacer ciertas excepciones. Entonces, si ellos hacen la excepción de que sí permiten todos estos padrinos, por ende, se tienen que unir a los requerimientos del Código de Derecho Canónico de 1874. O sea, por el amor de Dios, no se ocupa ser un teólogo, entendamos esto, o que este hereje entienda esto, por lo menos para que se calle la boca en las cosas que no debe estar hablando. O si las va a hablar, por lo menos que sea sincero y diga esto es pura mentira porque tengo odio a la iglesia. O sea, por favor. Su otra objeción, para casarse por la iglesia tienes que tener la primera comunión y la confirmación. Vamos a ver qué dice el numeral 1065 del Código de Derecho Canónico. Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave. Otra vez, decía él, otra cosa que se inventaron los sacerdotes en México, que se tienen que tener la confirmación y la primera comunión para poderse casar. Se inventan cosas nomás para recaudar dinero. Vamos a ver, numeral 1065, lo voy a leer otra vez. Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio. Mentiroso, hereje, padre Cotas. O ex padre Cotas. Mentiroso, hereje y apóstata. Y no lo estoy ofendiendo. Ser un hereje es aquel que habla en contra de las doctrinas de la iglesia, en contra de los dogmas de la iglesia. Y ser apóstata es alguien que se sale de la iglesia. Por lo tanto, él es un hereje y eres un apóstata. Y ya no es sacerdote ministerial porque la iglesia canónica le ha dado la pena de excomunión. Lo ha excluido y lo ha sacado de la iglesia católica. Él ya no es católico. Por lo tanto, su sacerdocio es inactivo. No uso otras palabras porque no deja de ser sacerdote y merece respeto. Si no, no sé, hago alguna otra cosa más dura. Pero no puedo porque es un sacerdote. A pesar de todo, será un sacerdote siempre. Ahora, dice la sección 2, para que reciban fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda encarecidamente que los contrayentes acudan al sacramento de la penitencia y de la Santísima Eucaristía. ¿Y qué decía él? Los padres se han inventado esas cosas para sacar dinero. Según están diciendo que tienen que tomar la primera comunión y confirmarse. Y eso no está en ninguna parte del Código de Derecho Canónico. Mentiroso. Aquí está en el numeral 1065. Ahora, la primera comunión, ¿la tienen que consumir? No. Eso sí es verdad. No es un requerimiento canónico que tengan la primera comunión para casarse.
Pero, en ese caso, entonces no se puede celebrar una misa en la hora del matrimonio, sino solamente una celebración matrimonial, una liturgia de la palabra, pero no misa. Entonces, y el segundo punto que dice es que reciban, para que reciban fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda encarecidamente. ¿Qué significa encarecidamente? Significa que por el amor de Dios tomen la Eucaristía y confiésense antes de tener el matrimonio. O por lo menos confiénsense antes del matrimonio y tomen la Eucaristía a la hora de la misa, para la hora que se están casando. Entonces, él dice que se inventan cosas. No se están inventando nada. Aquí está en el Código de Derecho Canónico. El numeral 1071, la parte 2 dice: el ordinario del lugar no debe conceder licencia para asistir al matrimonio de quien haya abandonado notoriamente la fe católica, sino es observando con las debidas adaptaciones lo establecido en el numeral 1125. Entonces dice que el ordinario del lugar no debe conceder licencia para asistir al matrimonio de quien haya abandonado notoriamente la fe católica. Yo les pregunto, una persona que nunca se confiesa, nunca toma la Eucaristía, ¿acaso no ha abandonado la fe católica? Porque la Eucaristía es el oxígeno de la fe, es el que nos da vida. La Eucaristía es el culmen y el centro de la fe cristiana, católica, apostólica, romana. No se puede decir que soy católico si nunca tomo la Eucaristía. Porque la Eucaristía es lo más sagrado, es el centro de nuestra fe, lo que nos hace distinto a todas las demás sectas. Sin Eucaristía no hay iglesia católica. Para que lo entiendan más claro. Entonces, si esta persona vive su vida sin la Eucaristía, nunca la toma, entonces, cuando la iglesia requiere que tomen la Eucaristía, ¿se están inventando cosas? No, es este hereje que está echando mentiras. Otra que decía, para casarse tienen que tener pláticas de 1 año. Eso es ridículo, de por sí la gente no se quiere casar. Miren, mis hermanos, el problema de que la gente no se quiere casar no es porque la iglesia les exija muchas cosas y se lo haga difícil. El problema de que la gente no se quiere casar es porque no les interesa lo que tiene Jesucristo que decirles. Es porque no les interesan las leyes de Dios. Es porque no les interesa lo que dice la palabra de Dios. El que no se quiere casar es porque no le interesa el cielo. No le interesa la vida eterna. Porque si a alguien de verdad le interesara la vida eterna, entonces se casarían. Preferirían morir antes que estar viviendo en pecado mortal. Pero como no les interesa, en el fondo dirán lo que quieran. Ay, yo sé, me siento mal. Yo paso enfrente con mis manos cruzadas para que me den la Eucaristía. No, perdón, espiritualmente la Eucaristía. Ahora sí, perdóneme, acabo aquí, ya no estoy hablando del padre Cotas o ex padre Cotas. Ahora se voy a decir como dice el padre Luis Toro: fariseos, hipócritas, sepulcros malcriados, raza de víboras. No es así. La verdad es que en el fondo no les interesa, porque si tanto les interesara, arreglaran su situación de matrimonio. Esa es la verdad y la cruda verdad. Yo sé que estoy hablando bien fuerte, tenía mucho que no hablaba así y les pido perdón, pero tengo que ser claro, ya basta de herejes, de apóstatas que vienen y hablan creces de la iglesia y luego los católicos, ay, es que tenemos que respetar, que cada quien viva lo que quiera, ay, es que tenemos que tener el amor y la misericordia de Dios y ay, es que tenemos que tener respeto. Jesucristo les decía: hipócritas, raza de víboras, díganle ese zorro. ¿Qué tanto decía el Señor? San Pablo decía: Gálatas estúpidos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Cómo es posible que después de haber conocido se vayan otra vez a las migajas? San Juan, ¿qué tanto le dijo a Herodes? Por eso lo decapitaron. Ya basta de que no nos duela cuando estén hablando mal de la iglesia, de que se estén tragando las ovejas enteras, porque mucho católico se traga ese cuento enterito por su ignorancia, por su tontera, por su falta de conocimiento, por la razón que tú quieras, pero se tragan el cuento y al católico no le importa, callado. Eso nos tiene que doler. Estamos a fin de año, ojalá empecemos un propósito a conocer mi doctrina, a conocer mi fe, a conocer lo que digo creer, o si no, mejor me callo y dejo de andar jugando. Que entendamos en este año nuevo que sea una de nuestras proposiciones. No que decimos: ay, este año me voy a proponer a bajar de peso, ay, este año me voy a proponer a... Ay, con cada tarugada nos proponemos. Que no es malo, pero comparado
a proponerte a conocer lo que la iglesia enseña, a tratar de vivir tu fe lo mejor que puedas, a tratar de aprender a vivir incluso tus sufrimientos de la mejor manera posible. Eso no significa que nos vamos a equivocar. Yo lo acabo de hacer esta mañana. Pero tratar de vivir lo mejor que podamos. Que hagamos un propósito de tratar de vivir cada vez más según la voluntad de Dios. Eso sí vale la pena. Que conozcas estas cosas para que no llegue un hereje apóstata como ese ex sacerdote a engañarte, a confundirte. Dice la segunda parte del numeral 1063 del Código de Derecho Canónico. Bueno, empiezo de nuevo porque expliqué demasiado y no quiero que nos perdamos. Los pastores de almas están obligados a procurar que la propia comunidad eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano y progrese hacia la perfección. Ante todo, se ha de prestar esta asistencia. 1. Mediante la predicación, la catequesis acomodada a los menores, a los jóvenes y a los adultos, e incluso con los medios de comunicación social, de modo que los fieles adquieran formación sobre el significado del matrimonio cristiano y sobre la tarea de lo que los cónyuges y padres cristianos. Mis hermanos, entonces si un obispo está pidiendo un año para que se formen para el matrimonio, la decisión más grande de tu vida, que muchas veces nos arrepentimos de haber tomado esa decisión porque no nos formamos bien, porque no nos fue bien, porque no fue la mujer que yo pensaba o no fue el hombre que pensabas o por qué sé yo. Hay tantas veces que uno dice si hubiera sabido. Yo atiendo muchas parejas y me ha tocado verlo. Pero ya están con el sacramento. Pero gracias a Dios está la conciencia de lo que es prometerle a Dios y hacer ese lazo. Y trata uno de vivirlo lo mejor santamente posible. Entonces aquí nos está diciendo que un año, mis hermanos. Yo quisiera que ahorita meditáramos algo. Este hereje lo pone como algo exagerado y como algo tonto. ¿Cómo es posible que un año? De por sí ni se quieren casar. Y lo pone como de esa manera ridícula. Yo te voy a decir que es más ridículo. Un obispo que tiene celo por sus ovejas y quiere que los que se estén casando sepan muy bien lo que están haciendo. O este hereje que se le hace mucho un año de discernimiento y formación para tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Y para elegir la mujer o el hombre que será padre o madre de tus hijos. Tú dime, antes un año no es nada. Debería de ser más para que cuando la gente se vaya a casar esté bien formada de lo que es el matrimonio y sepa lo que están haciendo. Pero ahora se conocen 2 meses. El día que se conocen ya tienen sexo y al mes ya están viviendo juntos. Por favor, por eso terminan los matrimonios como están. Yo he visto incluso hijos de hermanos de la iglesia que se divorcian muy feamente y a los 2 meses ya andan dizque con un novio y al año ya están casados otra vez. ¿Qué esperan de un matrimonio así? Ojalá y les vaya bien, ojalá y Dios quiera. Pero normalmente lo que rápido empieza, rápido se acaba. No, que les den una buena formación. Ojalá les dieran más. Un año se le hace poquito para una de las decisiones más importantes de tu vida. O sea, por favor. No se está inventando nada la iglesia. Aquí lo dice. Que sea formación sobre el significado del matrimonio cristiano. Que la gente entienda cuál es el matrimonio cristiano. 2. Por la preparación personal para contraer matrimonio. Por lo cual los novios se dispongan para la santidad y las obligaciones de su nuevo estado. El 99% de los que se casan no tienen ni idea de lo que están haciendo. Nomás porque están todos emocionados. Ay, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Y a los 7 años divorciados. Según las estadísticas, 6, 7, yo creo que ya está más, pero la última vez que yo la revisé hace unos años, 6 de cada 10 matrimonios se separan dentro de los primeros 10 años. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea lo que se están metiendo. Muchos dicen, yo me caso para ser feliz. Para que él me haga feliz. Ya empezamos mal. 3. Por una fructuosa celebración litúrgica del matrimonio que ponga de manifiesto que los cónyuges se constituyen en signo del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia y que participan de él. 4.
por la ayuda prestada a los casados para que manteniendo y defendiendo fielmente la alianza conyugal, lleguen a una vida cada vez más santa y más plena en el ámbito de la propia familia. Numeral 1064. Corresponde al ordinario del lugar cuidar de que se organice debidamente esa asistencia, oyendo también, si parece conveniente, a hombres y mujeres de experiencia y competencias probadas. Entonces díganme, ¿quién está aquí en el error? ¿Ese hereje o el obispo que pide un año, que no es nada para una decisión importante de toda tu vida? Antes deberían de hacerlo todas las iglesias, por eso hay tanto divorcio, porque se les exige muy poco, y al exigírseles muy poco, se les está diciendo que esa es una decisión no muy importante. No muy importante. Para la primera comunión se están pidiendo 3 años de formación, si mal no recuerdo. Para la confirmación también creo que 2. Entonces, ¿por qué se sorprenden que para el matrimonio sea 1 año? Ojalá fuera más. Porque todavía es más largo eso, porque la primera comunión es para tu beneficio personal, tú interiormente con Dios. La confirmación igual, el matrimonio ya vas a tener que lidiar con otra persona y otra persona va a tener que lidiar contigo, con tu genio, con tu mal genio, con tu mal genio, con tu buen genio, con tus mentiras, con tus estupideces, con tus ignorancias, con tus corajes, con tus cosas buenas, con tus inteligencias, con todo. Y tener que lidiar y aguantarse a veces, soportarse otras, amarse otras. Y se les hace mucho la formación de 1 año. Ahora, lo último que dice que el obispo está... Ay, no quiero decir la palabra... ¿Cuál fue la que usó? Encerado y creo que le dijo pero no me acuerdo. Bueno, total que le dice otra ofensa. Ofender a un obispo de esa manera, de verdad. Vamos a ver qué dice Efesios 3. Si mal no recuerdo es Efesios 3. Si alguien tiene duda, le puedo poner póngame en el comentario y se los mando a la lectura. Pero dice Pablo. Voy a leer desde el primero para que veamos todo el contexto. Desde el primer versículo. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y le dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Miren nomás, el sumo sacerdote, o sea, en nuestro tiempo el papa, el sumo sacerdote, no que el sumo sacerdote sea papa, para que no malentendamos, aquí está hablando del sacerdote judío, el papa es el sacerdote católico, cristiano. Entonces, estamos hablando en el tiempo de los judíos. El sumo sacerdote Ananías, el mismo que mandó matar a Jesucristo, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Versículo 3. Dice Pablo: hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo, dice la escritura: aquí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le dijeron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo inmediatamente se controla y dice: hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Ajá. Y este hereje, que ya no es sacerdote ministerial, este apóstata, se atreve a referirse del obispo de la manera que lo hizo. Ahora dirán: ay, pero mira, como estás hablando tú, es un sacerdote. No, él ya no es jefe del pueblo. Él ya no es jefe del pueblo. Y tampoco le estoy llamando ni hipócrita ni nada, porque no me corresponde. Pero aún así, él ya no es sacerdote del pueblo. En cambio, el obispo del que él está hablando sí es sacerdote, sí es jefe del pueblo. Entonces, no está bien eso que él hace. Por mucho que él es que él habla según como el pueblo. De hecho, lo que es él y el padre Pistolas nunca me han caído, nunca me los he tragado, nunca. Y los dos ya están excomulgados. Eso lo vi venir desde hace 5 millas. Yo le decía a la gente: no los escuchen, esos no están conforme a la doctrina de la iglesia. Y dicho y hecho, los excomulgaron. Bueno, después él dice que este obispo Pinch y mamá dice, no lo quiero decir aquí porque es un canal católico, pero ya con eso entienden lo que dijo.
Vamos a ver si esa es la manera correcta de hablar. Y esto le aplica incluso a todos nosotros, especialmente yo que trabajo con la renovación carismática. Bueno, gracias a Dios ahí no he visto este problema, pero sí lo he visto en el movimiento de Emaús. Y dice, vamos a ver, ellos que acostumbran a veces a usar muchas malas palabras. Vamos a ver qué dice aquí. Versículo 1. Ustedes como hijos amados, también está en Efesios, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Y aquí puede decir alguien, ay hermano, pero mire, dice aquí que lo trate con amor, usted trátelo con amor también. Primero que nada hay que entender qué es el amor. El amor es hablar con la verdad, eso es el amor. O me pueden decir que Jesucristo cuando les dijo fariseos hipócritas, raza de víboras, les habló sin amor. ¿Acaso Jesús les podía haber hablado sin amor? O cuando le dijo a Herodes, cuando les dijo a los mensajeros para Herodes, díganle a ese zorro. ¿Acaso Dios habló sin amor ahí? ¿Acaso Dios encarnado Jesucristo, que es amor, pudo haber hablado sin amor? El amor es hablar con la verdad para el bien del alma de la persona. Hablar con la verdad. Dice que nos hablemos con amor, como ofrenda y sacrificios de olor agradable a Dios. 3. Ustedes deben comportarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de inmoralidad sexual ni de alguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. Entonces miren cómo este ex sacerdote apóstata hereje habló. Y cómo dice aquí la escritura. Y en mis hermanos de Emaús, por favor, si aquí hay alguien siguiéndome, corríjanse eso, no sean bocones, no sean mal hablados. En otras ediciones dice no digan malas palabras. Aquí dice no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades. Cuiden su manera de hablar por el amor de Dios. Si ustedes ven que un sacerdote empieza a hablar así, ya no lo sigan, y menos cuando lo hacen en misa, como lo hacía el padre Pistolas, que también ya está excomulgado de la iglesia, al menos que haya vuelto, pero la última vez que supe todavía estaba excomulgado de la iglesia. Cuiden ese vocabulario, hablen bien. Me ha tocado ir a los retiros y dicen cada estupidez que están diciendo en ese retiro, cada palabra. ¿Quién les va a creer el evangelio si están hablando así? O sea, por favor, seamos coherentes con la fe que decimos tener. Dice, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Vivir iluminados por la luz de Cristo, los deberes familiares del cristiano. Entonces tengamos esta conciencia. Cuidemos nuestra manera de hablar, cuidemos nuestra manera de actuar. Pero también cuidémonos de estos herejes apóstatas que nomás están haciendo daño a la iglesia. No compartan este tipo de cosas, no los escuchen, no los sigan, por favor. Mira lo que dice, es como ya casi mi último consejo, no casi, mi último consejo. Dice en el mismo Efesios en el versículo 6, que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. El castigo de Dios viene para esas personas herejes. Tengan cuidado, tengan cuidado. Ustedes antes vivían en la oscuridad, sí es verdad. Bueno, me adelanté. Dios sobre aquellos que no le obedecen, el castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. 7. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. No tengan parte con esa gente, con esos herejes. No tengan parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Y Él no está hablando en la verdad, está mintiendo, y Él sabe que está mintiendo porque Él fue sacerdote. Él estuvo formado, Él sabe mucho más que yo, pero está hablando en mentira. Examinen siempre lo que es agradable a Dios, o examinen siempre qué es lo que le agrada a Dios. Así como él habló del obispo, así como él estuvo hablando de la iglesia, así como estuvo hablando él que mamá, que no sé qué tanto, ¿acaso eso es algo que le agrada a Dios? No tengan cuenta con ellos.
No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien sáquenla a la luz. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Estoy sacando a la luz todas esas herejías y barbaridades que está hablando este ex sacerdote hereje apóstata. Pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nos debería de hablar vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mucho más estar compartiendo, posteando esas cosas. Yo sé que el que lo hizo, yo estoy 100% seguro, o el que me lo hizo llegar a mí, estoy 100% seguro que él lo hizo con toda la buena intención. Pero con todo y buena intención está mal. Pues hasta vergüenza de hablar. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Que quede en claro, que no quede duda de lo que estamos hablando. Que no quede duda de que este hereje está mal y no lo debemos de seguir. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso dice, despierta tú que duermes. Si aquí hay alguien que está siguiendo a estos ex sacerdote hereje, apóstata, como lo es el padre Pistolas, el padre Cotas, el padre, el que se fue hace muchos años, ay, se me escapa. Me parece que él es cubano. Bueno, se me fue. O el que dice el man, un colombiano también. No sigan a estos herejes. No lo sigan. Ahora que se ha ido Fernando Casanova, no lo sigan. Yo amaba la predicación de Casanova, pero ahora no tengo parte con él. ¿Con eso significa que a toda esa bola los mandamos al infierno? No, ojalá un día se conviertan. Y el día que se conviertan y regresen a la iglesia, los acogeremos otra vez. Pero por ahora, están en la oscuridad. Despertemos los que estamos dormidos y levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Esa es la meta. Con este video no es para que te sientas mal, te sientas condenado, juzgado. No, es para que despiertes y dejes que Cristo te ilumine con su palabra, con la doctrina de la iglesia. Si estoy hablando así es para que reaccionemos, porque ya basta de que ay, se van a ofender. Ay, déjales solo las orejitas para que no se ofendan. No. Es necesario que hablemos con pasión, con amor, con firmeza, pero con misericordia. Es para que Cristo los ilumine. Es para que se despierten de entre los muertos y para que Cristo los ilumine. Es para que aquellas personas que acabo de referirme, que viven en unión libre, no para que se sientan condenadas y en el infierno, no, sino para que te des cuenta de la seriedad del pecado, te arrepientas y te conviertas. Pero esa es tu decisión. Yo no puedo hacer nada más que mostrarte lo que la iglesia enseña. De ahí tú decides, es tu decisión. 15. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos, hermano. Aprovecha. Hazte un propósito en este fin de año por el amor de Dios a vivir tu fe católica. A no ser un alcahuete del pecado. Hay padres que son alcahuetes del pecado de sus hijos. Andan en adulterios. Ay, véngase mi hijo a mi casa. Yo lo acojo. No se preocupe. Aquí aceptamos a Satanás. Con tal de que sea de mi hijo. No. Reaccionemos, por favor. No seas cómplice del pecado. Una vez escuchaba al padre Luis Toro una pregunta que le hicieron. Y le decían que ¿qué podemos hacer? Dice, ¿qué puedo hacer? Yo tengo una hija que es lesbiana y pues yo no quiero perderla. Yo no quiero perderla y ella quiere venir con su pareja a mi casa y yo sé que no debo de aceptarla. ¿Qué puedo hacer, padre? Y el padre le dice, ¿qué prefieres? ¿Perderla en la vida eterna o perderla en la carne? ¿Cuál prefieres? ¿Perderla en la vida eterna o perderla en la carne? Pues es lo mismo también para una familia que acepta a un hijo viviendo en unión libre. A veces por no perderlos en la carne prefieren perderlos para la vida eterna. ¿Acaso es ese amor sabiendo que eso lo va a llevar al infierno y tú estás de alcahuete y los dos se van a ir, uno por cómplice y el otro por hacerlo? ¿Es ese amor de una madre, de un padre? Eso es odiar a tu hijo, a tu hija. Si tú alcahueteas el pecado de tus hijos, no los estás amando. Entiéndelo de una vez. Estás siendo el peor enemigo de tu hijo, de tu hija. Estás haciendo el verdugo que les ataca la daga.
porque están alcahueteando. No debemos de permitir el pecado. Amemos al pecador, acojamos al pecador, pero jamás al pecado. Jamás al pecado. No vivamos neciamente. Aprovechemos bien este momento decisivo porque los días son malos. Son malos. Llegará no muy lejos el día que alguien me tenga que corregir a mí. Y me lo han hecho a cada rato. Bendito sea Dios por ellos. Bendito sea Dios por ellos. Porque todos pecamos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Procuremos entender cuál es la voluntad del Señor. Que el Señor nos va a hablar. Esta mañana yo le decía, Señor, yo estaba en mi oración y le decía, Señor, ¿por qué entre más te oro, más mal me va? ¿Por qué entre más me abandono a ti, más duras las pruebas son? Y hoy, antes de empezar a hacer este video, estaba viendo un mensaje del Padre Carlos Yepes y decía que a veces podemos desanimarnos pensando que Dios no nos escucha. Pero el problema es que queremos hacer las cosas en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. Y Dios siempre escucha, pero tenemos que esperar el tiempo de Dios, no el tiempo mío. Qué regañada me dio ahí el Señor. Él ya escuchó y ya respondió mis peticiones. Pero no va a ser cuando yo quiera, yo no soy Dios. Va a ser cuando Él quiera, porque Él es Dios y porque Él sabe lo que me conviene. Porque Él sabe lo que me conviene. 18. No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Por favor, si te llamas católico, no seas un borracho, no sea yo un borracho. No seamos borrachos, porque eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos espirituales y canten y alaben de todo corazón al Señor. Den siempre gracias a Dios al Padre por todas las cosas. Miren nomás, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias al Señor por todas las cosas. Por feo que se oye, incluyendo por las herejías y la apostasía del Padre Carlos Cotas. ¿Por qué? Porque eso, para empezar, surgió para la gloria de Dios esta reflexión que les estoy dando el día de hoy. Y ojalá muchos reaccionen. Y ojalá, sería mucho ambicionar, pero ojalá le llegase al Padre Cotas. Y con esto recapacite y regrese a la iglesia. Y él decía amar mucho a la morenita. Pregúntate si a la morenita le agrada. 1, que te haya salido de la iglesia. 2, que hables así de la iglesia. Que mientas deliberadamente, sabiendo tú que lo que dices es mentira. Y los que lo siguen, por favor, dejen de seguirlo. Oren por él, pero dejen de seguirlo. No le apoyen sus herejías. Por favor. Hermanos, de verdad les deseo mucha bendición en este fin de año y en el próximo año. Que lo empecemos con Cristo, lo terminemos con Cristo y que todo sea para la gloria de Cristo. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y nos vemos a la próxima reflexión.